Bienvenidos al podcast de Habitante. Otra semana con ustedes, qué gusto, la verdad, poder platicar de temas de actualidad, de temas diversos, y en esta semana en el podcast nos da mucho gusto que sea un tema que es fundamental para toda nación y en el caso particular de México es muy importante, el tema de la justicia. ¿Cómo estamos en la justicia en México? ¿Cómo estamos ante el tema de la impunidad? Sobre ese tema vamos a platicar el día de hoy en el podcast, como siempre agradeciéndoles el favor de su atención y como siempre también dándole la bienvenida a mi amiga Habitante. ¿Qué tal, amiga? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos y qué tal, compañeros? Espero que te encuentres muy bien y también todos los habitantes que nos escuchan. Siempre es un gusto saludarlos, platicar con ustedes y pues aquí conversar y intercambiar opiniones, ¿no? Así que qué mejor que vernos cada domingo para esto. Y así es, el día de hoy vamos a platicar de un tema que nos duele a muchos de nosotros como mexicanos, porque nos damos cuenta de que México es el reino de la impunidad. México es el reino de la injusticia, de personas inocentes que están en la cárcel, que no pueden salir porque no les dan fecha de juicio, tanto también personas culpables, sumamente culpables, responsables de muertes, de torturas, de secuestros, de robos, que andan por las calles sin miedo alguno y sin respeto alguno a la autoridad. Así que el día de hoy pues vamos a platicar de estos temas para reflexionar un poquito nosotros como sociedad, pues cuál es nuestro lugar aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de mejorar la situación y por supuesto también para protegernos? Así es, porque la verdad es que pues a todos nos afecta esta falta de justicia, esta impunidad en México. Afecta a las familias, afecta a las empresas, afecta a la actividad económica, afecta a la atracción de empleo, la atracción de inversiones. Y esto pues termina siendo pues un círculo vicioso tremendo en donde el país no logra generar los empleos, el bienestar que se requiere para las familias por esta pues falta de justicia, ¿no? Por una justicia tan endeble. Y fíjate que aquí hay dos panoramas, ¿no? El panorama que había antes de la pandemia y después de la pandemia. Si antes de la pandemia ya era negro el panorama, por ejemplo, veíamos el índice global de impunidad del año 2017, en donde México era el país con el nivel más alto de impunidad de toda América, siendo el cuarto país con más impunidad en el planeta, el cuarto en el planeta. Así de grave el problema de la justicia en México. En promedio, el 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad. Es una cifra alarmante, 91% de asesinatos, robos, despojos, quedan impunes, y ese es el caldo de cultivo perfecto para que esto se siga reproduciendo, para que se siga presentando, para que sigan las desapariciones, sigan los feminicidios, sigan los robos. Esto es muy grave y este es uno de los grandes temas que tiene México por resolver en el futuro, porque esto no puede sostenerse de esa manera, ¿no? Así es, y yo creo que este problema se genera muchísimo, sí, por todas las inconsistencias, irregularidades y fallas, ¿no?, que tiene nuestro sistema de justicia, nuestra pues seguridad, pero también es, creo yo, por toda esta complejidad que se le da a los procesos y la falta de vigilancia de las personas que están como autoridad, ¿no?, que tienen que dar la decisión. Existe también muchísimas personas inocentes que están cargadas con delitos y esto es pues porque no se les da una atención legal de calidad. Muchos de ellos pues son personas que ni siquiera hablan el español y existe también esta injusticia, ¿no?, de personas que están pagando una condena sin haber sido culpables. Y también lo grave, que es el otro lado de la moneda, es todas estas personas a las cuales sí se les levantó una denuncia, la víctima tomó de su tiempo, pasó por un proceso pues bastante extenuante para levantar la denuncia y aún así no se llega a la justicia, ¿no? Y esto porque la criminalidad está ya
al borde, e incluso los mismos policías, las mismas personas que se encuentran en el sistema pues, de justicia, les tienen más respeto a los delincuentes, a los villanos, que a los que deberían de ejercer el poder y los que deberían de ejercer el poder encarcelar a estas personas, ¿no? Sí, el acceso a la justicia es algo que es un tema pendiente, ¿no? Para muchos mexicanos, ¿no? Y como dices tú, personas que pues ya de por sí están en una condición más vulnerable por no, por ejemplo, pues no hablar el español, por ejemplo, o por simplemente una situación económica difícil, pues se vuelve más complicado el acceder, ¿no? A un sistema de justicia. Y todavía peor, ahorita hablábamos de los datos del 2017 que nos dejan fríos, ¿no? Al ver el 91% de los delitos que quedan impunes en México, pues todavía peor lo que ocurrió con el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 golpeó a muchas personas en la salud, en la economía, pero el aspecto que también fue muy vulnerado y del que poco se habla es del acceso a la justicia. La necesidad de proteger los derechos a la vida y a la salud, tanto de pues, servidores públicos, del Poder Judicial, pues llevó a restricciones al momento de acceder a la justicia. Y si ya era complicado, ¿no? Si ya venía con un rezago el sistema de justicia en México y le llega la pandemia en donde se restringe este acceso a las instalaciones, al personal de la justicia, pues todavía se hizo una bola de nieve más grande, ¿no? Y hoy en día pues se está tratando, ¿no? De ponerse al día con toda esta situación, pero la realidad es que pues seguimos con altos niveles de impunidad en México para todos los delitos, ¿no? Para todos. Desde el robo, el secuestro, el asesinato, la desaparición forzada. Es una bola tremenda de nieve y pues, aquí requiere que sociedad y gobierno, y sobre todo gobierno, porque es lo que vemos que no hay un interés de gobierno de cambiar en las estrategias para poder impartir la justicia, pues tiene que haber un cambio, tiene que haber un cisma, algo que venga a revolucionar la forma, a cambiar totalmente la forma en que están ocurriendo las cosas. No es posible ver esas cifras del 91% de delitos que queden impunes en el país. Eso es altísima, o sea, es lo que finalmente lleva a los delincuentes a delinquir una y otra y otra y otra vez. El saber que no van a enfrentar a la justicia. Y el otro lado de la moneda que tú comentabas, ¿no? Las personas que, siendo inocentes, están tras las rejas o que, habiendo cometido un delito menor, pueden pasar más tiempo detrás de las rejas por la lentitud del sistema judicial, ¿no? Justo como lo comentas, una de las consecuencias más graves de la impunidad es pues justamente que las personas siguen delinquiendo, ¿no? Que siguen estando estos delincuentes actuando a sus anchas y que la sociedad civil no tiene forma pues de defenderse, no tiene forma de protegerse y literalmente quedamos expuestos, ¿no? Como en la ley de la selva, que el más fuerte es quien sobrevive, pero pues esto no debería de ser así porque nosotros hacemos un pago de impuestos que debería de garantizar nuestra seguridad, la infraestructura también de nuestro país y de nuestros sistemas, la educación, la salud. No es poco lo que se paga de impuestos y aún así no vemos que estos recursos estén bien invertidos, estos recursos estén bien utilizados y sobre todo en el tema de justicia es gravísimo porque la inseguridad también tiene muchas consecuencias a niveles económicos, ¿no? Dejamos de ver inversiones de otros países, dejamos de ver personas de otros países queriendo venir a abrir, a emprender en negocios en México, incluso para los ciudadanos. También es muy grave porque el abrir un negocio también te hace blanco, ¿no? Para delincuentes, te hace blanco para secuestradores, te hace un blanco para personas que roban, para fraudes. Y pues también alguien que emprende no debería de por qué tener otro miedo, además de lo que implica ya el hacer un negocio nuevo, que ya sería suficiente, ¿no? Esa aventura, ¿no? El miedo que también da es ¿cómo le voy a hacer con esta inseguridad? Lo veíamos hace unos días, el terrible caso de una señora que fue asesinada porque le pedían que pagara una plaza, y una señora de un puesto de frutas en la calle, le pedían que pagara una plaza de 10,000 pesos mensuales, lo cual ella pues no podía cubrir, ¿no? Terminaron asesinándola
y sus asesinos pues siguen en las calles, ¿no? No ha habido ningún proceso penal hacia ellos. ¿Y esto qué te puede decir, no? Que nadie estamos protegidos y nadie estamos exentos ante esta inseguridad. Y qué importante es que como sociedad identifiquemos, ¿no?, que uno de los grandes desafíos que tiene México hoy en día, pues es el acceso efectivo a la justicia, para que estos casos, como el que platicas de esta vendedora de fruta que fue asesinada cobardemente por hacer su labor, por trabajar, por generar un bien, por generar un servicio a la comunidad y echar a andar, ¿no?, desde su pequeña trinchera, hacer echar a andar la maquinaria de la economía. Requerimos justicia para todos estos casos, para que pueda haber una sociedad armónica. Y lo que vemos es que principalmente las personas de escasos recursos no cuentan con dinero suficiente para acceder a la justicia, para pagar, por ejemplo, un abogado. Y deben recurrir a las defensorías públicas que no están bien estructuradas. En muchísimos casos no dan un buen servicio a la comunidad y no hay el interés de nadie por cambiar eso, ¿no? Por afianzar esas defensorías, por hacerlas más robustas, más fuertes, con más capacidades, ¿no? Y desde una visión de los derechos humanos, pues vemos que también el acceso a la justicia implica que cualquier persona tuviera la posibilidad de acudir a un tribunal, de activar la maquinaria judicial, pero la realidad es que muchas y muchos mexicanos no pueden hacerlo por pobreza, por falta de información o por la ausencia de la cultura de la legalidad en nuestro México. En México no estamos acostumbrados a hacer efectivos nuestros derechos y esto es algo muy lamentable, muy triste y que nos está dañando como sociedad. Hay que ver que hay otros factores que también imposibilitan el acceso a la justicia, como la propia agresividad que sienten los ciudadanos por parte de los funcionarios de los juzgados, de ministerios públicos, por la desconfianza que hay para sentirse apoyados por ejemplo, un policía, ¿no? Al momento de empezar esa cadena de la búsqueda de la justicia, ¿no? Hay una gran desconfianza hacia los policías y la falta de profesionalización que tienen muchos de ellos, ¿no? Hay excesivas cargas de trabajo, tanto de policías como de agencias del Ministerio Público. Es decir, los retos en el tema de la justicia en México son muy grandes, son muy amplios y no pareciera que hubiera una verdadera intención de gobierno y sociedad de atender esos retos, de cambiar ese paradigma, ¿no? Y bueno, eso es muy terrible. Afecta, como decíamos al principio del podcast, a familias, a empresas, a comunidades, a grupos de productores, a todos los engranajes de la economía. Esta falta de justicia nos está dañando mucho. Como comentas, eso de la violencia que reciben las personas al acudir a hacer su denuncia, me parece algo muy grave porque también eso es un factor importante, ¿no? Hay muchas personas que denuncian y qué bueno, hay que seguirlo haciendo porque justamente esa es nuestra participación en este tema, que hay que seguir denunciando para que esas denuncias pasen a números y estadísticas, ¿no? Que no se quede solamente en nuestras mentes la situación que nos haya pasado, sino que se vea traducido en un documento para que este mismo documento pues avale toda esta situación de inseguridad que nosotros vivimos y que vemos y que el gobierno no pueda lavarse las manos diciendo pues que no está pasando absolutamente nada, ¿no? Es importantísimo eso, que nosotros sigamos denunciando a pesar de que las condiciones en las que nos reciban, el trato que nos den, pues no sea grato. Eso tiene que cambiar, por supuesto. No hay que dejar de alzar la voz, de denunciar también estas violencias dentro del mismo sistema de justicia. Pero nosotros no hay que rendirnos y no hay que dejar de denunciar. Y también es importante hacer también denuncia pública en nuestras redes sociales, platicarlo con nuestros amigos, que sea un tema, porque hablar de política, amigos, hace que cambien las cosas. Parece que es algo que no importa, pero la apatía y el desinterés por la política y por nuestro país
es el meollo del asunto. Si nosotros dejamos que el gobierno haga lo que quiera, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. En cambio, si nosotros traemos esos temas a la mesa con nuestros amigos, hacemos conciencia, marchamos, nos expresamos, decimos nuestra opinión, aunque no siempre tengamos la misma opinión que otra persona, fomentamos de todos modos un diálogo, fomentamos la libertad de expresión, fomentamos el aprender de otras personas, incluso fomentamos también el sano cambio de opinión, ¿no? El diálogo, el escuchar, y vencemos esta barrera que a veces nosotros mismos como sociedad nos ponemos, que es el silencio. El silencio hace que la injusticia reine, y aunque nosotros propiamente tal vez no podemos pues ser las personas que reciban la denuncia, porque tal vez no estudiamos para eso, no estudiamos para ser policías, etcétera, sí podemos entre nosotros generar un diálogo que al final genere un cambio, ¿no? Porque si nuestra voz tiene el eco suficiente, hemos visto que se logra el cambio. No más que con el gobierno hay que ser muy insistente y hay que ser, pues, tener la voz muy fuerte, hay que ser ruidosos, hay que nos escuchen. Y por eso, cada vez que a ustedes les pase algo que quieran denunciar y piensen en, uy, no, qué flojera, ¿para qué voy y denuncio si de todos modos no va a pasar nada? Quiero que no te desanimes. Te invito a que no te desanimes y que a pesar de la flojera y todo, cumplas con tu labor ciudadana de ir a denunciar. Es una tristeza que los índices pues de criminales en las calles y de falta de justicia estén tan altos. Yo sé que desmotiva para ir a denunciar, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos, y si queremos cambiar las cosas, es la única manera. Así es, y requerimos pues esos cambios urgentemente en materia de justicia y en la forma, ¿no?, en que se ejerce la búsqueda de la justicia en nuestra sociedad, en nuestro país. Y ojalá y muchos de nuestros habitantes nos hicieran llegar sus opiniones y sus experiencias, ¿por qué no?, en materia de impartición de justicia, qué experiencia tienen, cómo lo han vivido. Y pues como siempre los invitamos a que entren ya sea al Facebook de Habitante o de Caminante. Ahí pues estará el podcast y ahí pueden hacer estos comentarios, o también lo pueden hacer desde luego a través de nuestro Twitter, a través de Instagram y todas las redes en YouTube, en donde ustedes tradicionalmente nos encuentran. Y ahora también el podcast de Habitante en YouTube, que es otra opción para que ustedes estén en contacto y escuchando y compartiendo experiencias con nosotros. Así es que bueno, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en este podcast, y como cada semana estaremos buscando temas interesantes de los cuales hablar e intercambiar experiencias con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana. Así como también los invitamos a que si desean apoyar el trabajo de Habitante para seguir compartiendo historias, reflexiones, podcasts, videos, pueden invitarle un café virtual al Habitante a través de nuestro Ko-fi. Les dejaremos el link en la publicación. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana.